95.7 de FM, Cadena Azul Radio. Nos encontramos nuevamente en Diálogos en Cadena, servidora Yasmina Jera Romero, quien los recibe otra vez en este lunes. Y hoy vamos a tener un tema bien interesante, porque yo les voy a ser muy sincera, no íbamos a tocar este tema hasta el mes de abril. ¿Y por qué hasta el mes de abril? Porque el mes de abril tenemos un día especial que está enfocado, encaminado para el autismo y se celebra a nivel mundial. Pero no íbamos a tocar el tema hasta abril, salvo que hemos recibido desde hace varias semanas comentarios en las redes sociales. ¿Por qué siempre le pido a los candidatos que han estado presentes en este programa que se comprometan con la causa autista? Y literal lo hago, los comprometo, les digo que nos escupimos la mano y hacemos un pacto porque necesitan hacer algo por las personas autistas mexicanas. Ellos quieren un escaño en los congresos, tanto locales y federales. Quienes han venido, que también buscan las presidencias municipales, también les he estado pidiendo el compromiso en las diferentes áreas que tienen, el DIF, por ejemplo, el DIF municipal, que tendría que estar haciendo algo más, no nada más pues estar entregando despensitas, ¿no? Pero pasa algo bien curioso dentro de todas las preguntas y dentro de todo lo que me han hecho llegar a través de las redes sociales, que pues de alguna manera se me hace, para mí, pues se me hace extraño, pero siendo sinceros, pues mucha gente desconoce qué es el autismo. Entonces hoy tuvimos a bien a invitar a dos expertos, a dos personas que están involucradísimas en el entorno del espectro autista, conviven y viven con ellos, ahora sí los tienen mañana, tarde y noche, saben qué son, quiénes son, qué hacen, cómo se comportan, cómo se conducen, cómo se comunican. Y tenemos en primer lugar a la licenciada Betsabe. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Yas. Muchas gracias, doctor, también. Y pues sí, como dices, la verdad es que el espectro autista es un tema poco hablado, poco conocido. Y justamente estoy aquí para, en compañía de ustedes también, darles voz a esos pequeños. Y pues bueno, también... Y está el doctor, porque ya hasta tienes doctorado en este rollo, el doctor Luis, muchas gracias. Yo, fue bien extraño cómo te contacté, porque yo siempre he dicho que la vida no es casualidad, sino causalidad. Y por alguna extraña razón, estando en las redes sociales, me topo con un post que trae un símbolo bien bonito que muchos conocemos, y abajito dice autismo, y dije, algo de esto. Me interesa. Y les decía, ¿por qué los invito? Sin mentirles, me llegaron alrededor de 27 preguntas, todas en la misma tesitura. ¿Por qué estás tan interesada en el autismo? ¿Por qué les haces manita de puerco a las personas que invitas? ¿Por qué siempre les dices que se comprometan? ¿Por qué hablas con ellos de autismo? Y después salen otras preguntas, que son las 27 que les digo. ¿Y qué es el autismo? ¿Por qué siempre les estás diciendo lo mismo a tus invitados? Y repito, no es que la sociedad tuviera o la obligación, quiero entenderlo de esta manera, pero dado que las redes sociales y el internet ha llegado o ha tenido alcances tremendos en absolutamente todos los temas, pues yo creo que también ya era justo que se metiera al tema del autismo. Porque, aunque no lo crean, en México tenemos un porcentaje altísimo de personas que tienen autismo. Es correcto. Somos alrededor, si no mal recuerdo, en dos estudios que leí, uno de la Medical Society de Inglaterra, que estuvo valorando a varios países, incluyendo México. Ellos dicen que hay como más o menos un 30% de personas con autismo en México. Pero entonces vamos a iniciar con el programa y vamos a iniciar con esa pregunta. ¿Qué es el autismo? ¿Qué es? Adelante, doctor.
Claro que sí, pues primero que nada, un agradecimiento por la invitación. Dicen que el autismo no es importante hasta que te toca, hasta que lo vives, hasta que tienes un familiar, un alumno, no sé, independientemente el rol. No tendría que ser así, porque tenemos que atender a la diversidad. Entender para atender, creo que es una premisa muy importante, al menos para nosotros. Entender qué es el autismo me va a llevar a saber cómo tengo que trabajarlo, cómo tengo que dirigirme. El autismo puede ser una condición de vida, pero también puede ser una discapacidad, puede ser una condición discapacitante. Si bien es cierto, no está considerado como una discapacidad, No. sí puede ser una condición que sea discapacitante. En términos generales podríamos decir entonces que es una condición de vida caracterizada por peculiaridades en dos áreas importantes del desarrollo. Una tiene que ver con la comunicación social, en la forma en la que interactúa o usa el habla para poderse comunicar, y la otra con el comportamiento, lo que nosotros le llamamos patrones repetitivos o restrictivos del comportamiento. Y en esta área también podemos encontrar alteraciones sensoriales en cada uno de los canales de percepción, auditivo, gustativo, olfativo, en fin, podemos observar características de hiper o hiposensibilidad, sentir o percibir más o menos. Hiposensibilidad quizá táctil, el no sentir ciertas texturas, o a lo mejor hipersensibilidad podría ser el que quizá un abrazo me pueda llegar a lastimar. De manera muy general o teórica podríamos entender el autismo de esa manera, pero una cosa es el autismo, otra cosa es cómo el autismo se presenta en cada persona. Todas las personas somos muy diferentes y detrás de ello está la personalidad, y eso nos llevaría a entender o a quitar mitos. Es que son serios, es que no socializan, es que si es divertido o gracioso, entonces no tiene autismo. No, tenemos que observar y entender el autismo, cómo está en la persona y su propia personalidad para poder identificar, y eso nos llevaría a tener claro la detección, el diagnóstico, y no tener diagnósticos erróneos o quizá darnos cuenta hasta muy tarde. Hoy día ya se sabe más, y decías hace rato en cuanto a las estadísticas, ¿no? ¿Tenemos que hacer muchos estudios? Por supuesto que sí. Hoy día dicen que 1 de cada 115 en México, pero un estudio ya viejo, un estudio realizado en un solo estado de la República, tenemos que precisar más en esas áreas, creo. Hay que dejar bien claro que el autismo no es una enfermedad, no lo es. Es una condición de vida, es una condición no humana. Y ahí es a donde entran nuevas palabras que hasta que no te encuentras inmerso precisamente o en la vida de una persona con autismo, jamás vas a tenerlas. Y nosotros tenemos 2 palabras que quienes estamos dentro de la vida en el espectro autista tenemos que conocer. Y una de ellas se llama neurodivergencia, y esa es una palabra preciosísima, esa palabra. Uh-huh. Y la otra somos los neurotípicos. Qué palabras tan peculiares, que hasta que, repito, no estamos inmersos dentro del espectro, nunca las vas a escuchar y no las vas a ver. ¿Qué es el autismo, licenciada Betty? Pues complementando lo que dice el doctor, para mí el autismo va a ser una manera diferente de ver el mundo. Prácticamente pues sí, sale de lo típico, de los neurotípicos, viene esta parte de la neurodivergencia, y justamente, o sea, él menciona que va a haber 3 cosas, ¿no? Va a ser la parte de comunicación, la parte social y las conductas repetitivas. Entonces, ¿qué es esto? A veces dicen, pues es que hay diferentes tipos de autistas, que también va a entrar que según el Asperger, que ya sabemos que ya también viene con autismo. Entonces, pues van a ser varias cosas que hasta la fecha van a ir cambiando, evolucionando, porque si bien, como decíamos, el autismo ahorita, cada niño es diferente, decimos, hay grupo A, hay grupo B, hay grupo C, pues a mí me causa un poco de conflicto esto, que los agrupemos entre A, B, C, o este autista tiene esto, pues a todos los autistas con tipo A de apoyo, va a ir, ¿no?, ahí, o tipo B va a ir ahí, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no. Cada niño es diferente, así como nosotros. Todos, realmente todos somos diferentes. Quien es diferente. También autismo no va a haber uno, va a haber miles.
Entonces, pues sí, el autismo va a ser complementando una manera diferente de ver el mundo, una manera diferente de convivir. Y aquí hay algo importante. A veces decimos, vamos a hacer a los autistas que se adapten a nuestra vida, a nosotros, pero es algo muy equivocado. No, es no es así. Y aquí hay que decir algo muy interesante, porque mucha gente, sobre todo quienes no están inmiscuidos en el tema, tienen la creencia de que el autismo se pega o se contagia. Correcto. ¿Se pega? ¿Se contagia el autismo? No, por supuesto que no. Es importante esta situación porque es una forma distinta de procesar la información, solo eso, todos somos diferentes y decíamos la neurodiversidad apunta a esta situación de que todos tenemos propias peculiaridades, por tanto no es una enfermedad, entonces yo tendría que entender que si proceso la información de una manera distinta, la forma de enseñar o la forma de aprender va a ser diferente, el cambio debe de estar en mí, no se va a pegar y esa es una situación muy importante porque a veces llega a ser discriminante. Claro. No reciben a los alumnos en las escuelas porque quizás se le va a pegar a los demás o no llevo a mi hijo aquí porque va a aprender. Nada más digo lo siguiente, si aprendiera o se pegara, entonces se pegaría todo lo demás, el aprendizaje, las habilidades, en fin, tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser muy serios y darnos cuenta. Pero sobre todo empáticos, creo que la sociedad tiene que encontrar un punto de inflexión donde hoy, y lo comento de manera muy crítica, porque mientras hay quienes luchan por que les den permiso o los dejen usar tacones y faldas, hoy estamos otros sectores de la sociedad peleando para que les den voz a quienes no tienen voz. Y no es porque ellos hayan querido o decidido o se lo hayan imaginado o ese día se sintieron autistas y van a ser autistas. No es eso. Ellos sí tienen una condición de vida que les limita en muchos de los casos, que es el principal de los síntomas o de las características que tienen los autistas, no hablar. El no hablar. Pero eso no quiere decir que no se comuniquen. Es correcto. A diferencia de quienes luchan otras cuestiones, ¿no?, sociales. Quienes hoy buscamos y peleamos dentro de este universo tan reducido como es, en este caso, Toluca, y que sabemos que la condición de vida que van a tener estos ciudadanos es hasta que se mueran, porque no se les quita a los 18 años, no es una fase de transición, ni de porque hoy se sintieron autistas y mañana ya no se sintieron, o medio autistas, o quisieron ser tipo B o de mediana atención. Eso no va a pasar nunca. Ellos no están en esa situación. Ellos van a vivir con esa condición de vida hasta el último día de sus vidas. Qué bueno que apuntas eso, ya es porque es importante, es preciso decirlo, ¿no? El autismo es una condición con la cual nazco, me desarrollo y voy a morir. Oye, ¿y por qué se presenta el autismo? ¿Por qué? Es una forma más de ser. O sea, yo, mira, te juro que he buscado, Doc, pero te juro que si alguien ha buscado información, y mira que en muchas ocasiones no duermo por estar buscando información, soy yo. Y no he encontrado un estudio, no lo he encontrado, ni en Israel, que se han abocado mucho a estudiar, ni en España, que es el país número 1 de Europa con autismo. No encuentro un solo artículo que me diga por qué, dónde está el gen, así como en las personas que tienen síndrome de Down, que ya saben que el gen N93 es el causante. Pero en el autismo no existe eso. En el autismo no. No lo sabemos. No lo sabemos hoy día. Hay estudios muy serios realizados con más de 10,000 personas y se ha concluido que no podemos identificar. No hay marcadores biológicos como en el síndrome de Down o en alguna otra condición en la cual podemos identificar. Hoy día es importante saber eso. El diagnóstico es clínico lo que vamos a observar. Por ende tendremos que trabajar. Decirlo tal cual. El autismo se focaliza a un órgano. Y es el cerebro. Y a partir del cerebro, todo lo demás. Hay mucho trabajo por hacer, muchos estudios por hacer, pero yo también me encuentro con una fascinación todos los días cuando conozco
quienes tenemos hijos, hermanos, primos, familiares con autismo, nos hemos reunido y nos reunimos, se llaman tribus en donde nos reunimos. Y tenemos hasta mucha compatibilidad y hasta, pues tú dirás, pareciera que cuando se reúnen las mujeres y los hombres de que van a echar sus chelas y vamos a hablar de fútbol o vamos a hablar de tal o cual moda, pareciera que cuando los papás y los familiares de personas con autismo hablamos exactamente el mismo idioma. Y ahí es donde tú dices, bueno, respira porque no eres el único y no estás solo en este mundo viviendo ello. Hace rato, doctor, mencionabas las características del autismo. Y es que decirlo con todas sus letras. El autismo no es una enfermedad, es una condición de vida, pero no hay autista igual en el mundo. ¿Quiénes son los autistas de renombre que ahorita se les vienen a la mente? Para que la gente empiece a entender un poquito más de qué estamos hablando. Lorna Wing. Muy bueno. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, sobre todo de Hollywood. Me acuerdo mucho del creador de El extraño mundo de Jack. Oh, sí. Que viendo todas sus películas entiendo perfectamente por qué es autista. Entiendo, por ejemplo, que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, es autista. Mozart entiendo también. Mozart, ¿por qué? Entiendo por qué esos grandes, y no hablo grandes como nada más para renombrarlos. No. Hablo de la trayectoria, lo que hicieron, lo que formaron, el legado que han dejado. A eso me refiero en grandeza. Greta Thunberg también, ella también es autista. Y aquí tengo que hacerles una pregunta. Porque así como estoy hablando de varones autistas, también hay mujeres autistas. En menor índice. ¿Y por qué hay menor índice de autistas de mujeres? Bueno, en realidad, justo, se presenta más en hombres, sí. en nenes, sí. que en mujeres. Sí. Incluso, o sea, las estadísticas también lo marcan más que hay niños que niñas. Mujeres. Pero es normal. Generalmente sí, aunque se apuntaba la estadística por cada 4 niños, una mujer. Hoy día sabemos que no es así. Porque las mujeres pasan desapercibidas. Ahí está el Porque punto. Biológicamente quizá tienen más actividades o situaciones para poder enfrentar o camuflar. A las mujeres nos dicen que somos 50% hormonas y 50% neuronas. De allí que por ello nuestro choque de los estados de ánimo, nuestra forma de convivir, es más, hasta cómo juegas con una muñeca se interpreta de manera muy distinta el cómo se desarrolla en una mujer y cómo se desarrolla en un hombre. Y es que ahí tenemos que poner mucha atención porque las mujeres sufren mucho. Pueden estar enmascarando o tratan de tener estrategias para poder interactuar en el mundo y el diagnóstico empieza a pasar desapercibido. Y les pueden dar diagnósticos de TDAH, límite de personalidad, cualquier otra condición que no es autismo. ¿Desde qué edad se puede diagnosticar a un pequeña con autismo? Te puedes dar cuenta desde los 2 años, pero muchas veces es diagnosticado ya cuando ingresan a un área escolar, la parte educativa. Incluso desde los 3 años es cuando más se percatan de esas conductas. Pero tú como mamá, como papá, puedes darte cuenta desde antes de, es que mi hijo no me voltea a ver. O cuando le hablo no me sostiene la mirada, por ejemplo. Pero desgraciadamente, justo por la falta de conocimiento, muchos son diagnosticados tardíamente, sí. Incluso hasta adultos. Entonces aquí nos toca algo interesante, si nos toca ayudar como medio de comunicación, y ya que tocamos este tema, pues Doc, ahora explícanos como cuáles son los primeros focos rojos o esas luces que te tienen que prender. Yo cuando me doy cuenta que mi hijo tiene autista, lo empiezo a descubrir alrededor del año y medio. Y son detalles muy peculiares los que yo encontré. Y en eso de que yo encontré, me doy cuenta que muchos de los papás con los que yo convivo que tienen autismo, todos lo encontraron, todos. Entonces, sí son como síntomas o sí son como señales muy peculiares que sí aparecen. Yo lo que acaba de decir la licenciada, sí es cierto.
los pequeños con autismo no tienden a sostener la mirada, ni de bebés lo hacen, porque un bebé por lo menos se pierde con su mamá, y más cuando lo estás amamantando. Yo desde ahí notaba algo extraño, pero ahora sí, tú dinos, doctor. Por supuesto, la comunicación empieza a desarrollarse desde el principio. Cómo te pide que tiene hambre, tiene sed, tiene frío, empieza a llorar. Ese es un gesto comunicativo. Y luego está la parte social, llora y te empieza a ver, hay referencia visual. Tiene hambre y empieza a llorar y además extiende la mano. Y después esa extender la mano hacia el objeto se convierte en señalar. Y después de señalar te veo y señalo y después surge el habla. Ahí hay muchos gestos comunicativos que me van a llamar a mí la atención. El que me ve, el que señala, el que no llora, el que tiene un uso instrumental, necesita resolver sus necesidades, me toma de la mano y me lleva para el objeto que quiere, pero no me mira a los ojos. No. Son indicadores muy claros de que a mí nunca me respondió por su nombre, jamás. Él sabe cómo se llama, lo sabe, pero si yo le digo ven o no. Los papás pasan mucho por esa parte. Pensaba que era sordo, pero no, porque le hablaba por su nombre y no. Pero había un sonido que quizá era la licuadora, y claro, lo alteraba. Respondía sí. Me tapaba hasta los oídos y quizá podía detonar en una conducta inadecuada. Son señales que tenemos que estar observando. Bueno, entonces vamos a darles las señales a los radioescuchas, que esto también es un podcast. Lo van a tener disponible las personas que quieran o necesiten, si quiero, hasta la ayuda. Ya lo vamos a ver hasta en la parte de final del programa. Y entonces, los primeros síntomas o foquitos rojos que hay que ponerle atención a nuestros pequeños. Son pequeños que no tienden a mirarte a los ojos fijamente. Son pequeños que no te responden al llamado de su nombre. Son pequeños que al recibir estímulos visuales, auditivos, sensoriales, reaccionan a comportamiento. Ahora sí, su comportamiento puede desatarse desde la risa, el llanto, la desesperación, y nosotros creeríamos que algo le está picando, le está molestando, yo siempre decía, es que algo le mordió, No es cierto. Son las reacciones corporales que ellos de inmediato manifiestan ante de que estímulos. Algo no está bien para ellos. Y lo otro que se tiene que tomar en cuenta es el habla. Porque mientras los niños empiezan a desarrollar sus primeras palabras, mamá, papá, agua, dame, ven, los niños con autismo en un momento pudieron haberlo dicho, pero nunca más lo vuelven a decir. Sí, hablan y dejan de hablar. Es que ya tenía cierto vocabulario y de pronto ya no. Ese es también un indicador muy importante. Entonces, esos son los indicadores primordiales o los foquitos rojos que se empiezan a notar. Estamos hablando en un rango de entre el 1 año y medio y los 3 años es cuando empiezan a manifestarse todos ellos. El autismo, repetimos, no es, decirlo, no es contagioso, no es una enfermedad, es una condición de vida, tal cual. Nosotros teníamos que estar preocupados por el autismo, pero preocupados ¿por qué? Porque ha sido una condición oculta socialmente. Hace apenas, en el 2015, aparecieron 3 legisladores que voltearon a ver la condición del autismo y se les ocurrió crear una ley para la protección de las personas con autismo. Que si le preguntamos a la sociedad que si saben que existe, pues de verdad te van a ver como un bicho raro, porque no saben ni de qué diablos les estás hablando. Hoy es muy común escuchar y ver que hay personas de distintos sexos, ¿no? O que se encuentran dentro de la comunidad LGBTX, bla, 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 bla. Y eso lo sabes, y eso es porque los medios de comunicación y estos grupos y esta gente se han hecho visibles y lo han gritado y se han mostrado. ¿Qué le está pasando entonces a las personas que estamos dentro del espectro autista y seguimos siendo invisibles para la sociedad? ¿Qué nos está pasando? Necesitamos hacer visible lo invisible y pareciera que no están ahí, y por supuesto que sí.
Independientemente de leyes, pues es un niño más, es un joven que tiene derecho a educación, que tiene derecho a esta situación. Desafortunadamente tenemos que hacer leyes para que pueda ingresar a la escuela, para que le puedan dar un trabajo o para cualquier otra situación que tiene que hacer. Tenemos que mostrarnos, tenemos que hacer actividades que permita ver a los demás que estamos aquí presentes, papás, maestros, cuidadores, las mismas personas con la condición. Tenemos que hacernos notar que estamos aquí. Justamente. ¿El Estado mexicano tiene con qué darles esos espacios a los chicos? Estamos a años luz. Ay, no. Es frustrante porque justamente, o sea, nosotros podemos y necesitamos alzar la voz por ellos. Pero esos peques muchas veces no lo pueden hacer, ¿no? Al contrario, a veces por la parte, porque también algo faltó, la parte social, muchas veces les cuesta eso, convivir con otros, ellos prefieren a veces hacer sus cosas solos. Se aíslan, ¿no? Ajá, entonces la gente, ¿qué pasa? Desde los niños, o sea, te das cuenta como dicen, ay, aquí hay algo que no, y se alejan solitos. Entonces, si bien ellos no pueden expresarlo como tal, alzar la voz, nosotros nos toca ese papel. Y justamente la parte educativa, ¿qué pasa? Es que no están preparadas todas las escuelas para recibir a peques autistas o con otras condiciones. Incluso las maestras luego no están informadas o preparadas para recibir a un peque autista. Si bien se tiene el corazón y las ganas de quererlo ayudar, las condiciones de los salones o demás a veces no son adaptadas a él. Sí, claro, no son las adecuadas para ellos. Y digo años luz porque nos falta mucho. Si en otros países ya lo hay, incluso en trabajos, ¿no? Donde aceptan a niños personas con autistas, y acondicionan todo para recibirlos, porque en México no. Yo apenas vi unos McDonald's, no sé si ya te sí. enteraron, ¿no? Unos McDonald's, lo vi mucho en Panamá. Los McDonald's tienen un área específica para niños con autismo. Sí se encuentra un área de juego, sí hay juegos, lo que a veces muchos creen que los niños con autismo no juegan, pero por supuesto que juegan, pero hasta juegan de manera más estructurada. Yo me encuentro muchas veces fascinada de cómo mi hijo arma los rompecabezas. De verdad es una barbaridad lo que él hace. O cómo él solito distribuye colores, formas, figuras por tamaños, por colores. Es una barbaridad. Y se encuentra dentro del McDonald's esa área. Yo no he visto un condenado McDonald's en México que tenga eso. No. Y ahora en la escuela, sé que existe un sistema que le llaman USAER. ¿Qué es USAER? USAER es un servicio de educación especial dentro del sistema educativo. De la SEP. De la SEP existen los servicios de educación especial. USAER es para apoyar las escuelas regulares que pretenden incluir a todos los alumnos con alguna discapacidad. O sea, no todas las escuelas tienen USAER. Depende de la escuela, si tiene alumnos con discapacidad, solicitan el apoyo a la Secretaría de Educación Pública para que les envíen personal de USAER, que son psicólogos, terapeutas del lenguaje, de comunicación, para poderles apoyar a todos los alumnos con alguna condición de discapacidad. Aquellos que no pueden recibir educación porque quizá el maestro no cuenta con la infraestructura, con las estrategias de enseñanza, existen los CAM, que son centros de atención múltiple, también dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Y para los lugares lejanos existen otros servicios que permiten ir a capacitar como toda esa parte. Si me preguntan a mí, yo diría que el sistema, y me voy a atrever a decirlo, el sistema educativo nacional no está preparado para poderle dar una respuesta educativa acorde a los alumnos autistas. Necesitamos, y coincido con Beth en esa parte de estamos años luz, necesitamos capacitar y tenemos que hacer visible esa parte. Necesitamos capacitar a los maestros, a los papás, porque tiene que dar una respuesta educativa. Pues hoy que tenemos una gobernadora que es maestra, que fue literal secretaria de Educación y hoy ya gobierna el Estado de México, yo creo que tendríamos que acercarnos para platicar con ella y si es posible, pues que el Estado de México se vuelva pionero o precursor de un método, quizá de unos protocolos, quizá hasta de, por decirlo de alguna manera, un modelo único de enseñanza porque así como existe el método Montessori, creo que las personas, los chicos con autismo requieren sí un área especial, sí elementos especiales. Yo soy de la idea que ellos tendrían que estar, aunque nosotros
los neurotípicos queremos integrarlos al mundo en el que hoy estamos, también es que nosotros nos integremos al mundo en el que ellos están. Porque para su desgracia cayeron en nuestro mundo. ¿Y qué hubiera pasado si la cosa fuera al revés? Ujú. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiese pasado si movimientos repetitivos o restrictivos, alguien no hubiese estado chocando dos piedras? Quizá no hubiéramos descubierto el fuego, ¿no? Claro. Nos preguntamos cuestiones como de ese tipo, de tecnología. En fin, no es necesario especificar un modelo tan específico para los alumnos autistas. Hoy día hablamos de inclusión educativa y la inclusión tiene que apoyarse de métodos que puedan ayudar a toda la neurodiversidad. Método TEACH, métodos inclusivos, grupos heterogéneos. Hay la forma, necesitamos capacitar al personal para que pueda atender a todos, pero especificando la forma de enseñar, a lo mejor visual para el alumno autista, a lo mejor la lengua de señas para la persona que no escucha, a lo mejor el braille para la persona que no puede ver. Lo podemos hacer, pero necesitamos capacitar. De que hay. Porque Pero aparte hablemos de que hoy muchos se jactan de inclusión, ¿no? Ujú. No hay. Y eso de los, les, bueno, con todo respeto, eso no es inclusión. Y quien lo crea o quien lo piense, pues está extremadamente equivocado. Eso no es inclusión. Sí. La inclusión tendría que ir desde lo mínimo que son las condiciones físicas de los lugares, rampas de acceso, los tubos que tiene que haber dentro de los propios sanitarios o en los pasillos o corredores para las personas que tienen alguna discapacidad motriz. Tendría que haber las especificaciones visuales y sensoriales en los pisos. A mí me asombró tremendamente que en Corea todas las calles y avenidas tienen bien delimitados y marcados los caminos para personas con discapacidad visual. Y tú dices, ¿Qué pasa? te fuiste muy lejos. Pero sí se puede, sí se puede. La inclusión nos corresponde a todos, perdón que interrumpa. La inclusión nos toca a todos, y sí hablo de la escuela, hablo del salón, pero también de la sociedad, porque a mí me preocuparía como papá, ¿cómo puedo garantizar que mi hijo llegue a la escuela desde que sale de la casa hasta que regrese? Desde el servicio público, desde el acceso, las rampas, las señales, en fin, que pueda tener. A mí me preocupa que mi hijo esté en una escuela donde lo aceptan, donde está feliz, donde está participando con sus compañeros y participa en todas las actividades bailables, en fin, y además está aprendiendo. Eso para mí es inclusión. Como papá, necesito que mi hijo esté feliz y esté aprendiendo. También he detectado, y aquí me va a tener que ayudar la licenciada Beth, quienes más aprenden, pero a la vez quienes más enseñan, son los niños. Porque cuando entra un pequeño con autismo a un salón de neurotípicos, es una explosión de vida para todos los que están conviviendo con un pequeño así. Así es. Justamente cuando alguien llega a un entorno con niños neurotípicos, es como que todos llaman su atención, o sea, llama su atención, ¿no? Es como de, ¿y qué está haciendo? ¿Y por qué está haciendo esto, no? O ¿qué le gusta a él, no? La verdad es que bueno, voy a hablar desde mi experiencia. Claro. Cuando el pequeño con el que estoy llega a un entorno educativo, que justamente faltan, pues, bueno, adaptaciones, muchas adaptaciones, pero el hecho de que él llegue y sus compañeritos convivan con él y que las maestras estén con él, muchas veces yo decía, no, pues la teoría dice esto, ¿no? Los libros dicen esto, hay que trabajarlo así. Claro. Pero cuando llegas ahí, lo ves convivir, lo ves, pues sí, de diferente, de diferente manera a lo típico que lees en un libro, dices, no, esto no es como dice ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que es maravilloso cuando ves a ese pequeño Claro. convivir con los demás, porque te da nostalgia, o sea, ves cómo juega con ellos, corre con ellos, o los agarra y él quiere abrazarlos, y y hace muchas cosas que te sorprenden y que dices, ay, o sea, no es lo que dicen allá afuera, ¿no? La verdad es que es fascinante verlo. Es que los libros terminan siendo eso, se quedan en la teoría, pero al salirte a la práctica donde ves la convivencia y el desarrollo de esos pequeños, trastocan a todas las personas que estamos involucradas con ellos. Y se involucran ellos, Sí, como claro. de, quiero saber
quiero ayudarlo, ¿no? Entonces, justamente, a mí me pasó, yo al principio era de, ok, no, yo creo que no me voy a dedicar a esto, pero llegó alguien muy especial, muy importante en mi vida, y me abrió la mente totalmente, y digo, no. Ay, nos vas a hacer llorar aquí. Yo pienso que la barrera la ponemos los adultos, no darnos la oportunidad de aprender de una manera Sí. distinta. Los alumnos autistas nos permiten aprender de ellos, y si nos detenemos a observar, perdón, a los alumnos, a sus compañeros, podemos darnos cuenta que hasta el lenguaje es muy sutil y no tan limitante. El maestro adulto es el que llega a limitar. Si nos damos ese espacio, podemos aprender otra forma de cómo dirigirnos. Y justamente yo creo que ese es un error de muchos, que a veces queremos adaptarlos a nosotros, como haz esto porque así tiene que ir, ¿no? Y no es así, al contrario, nosotros es adaptarnos a ellos y aprender de ellos y dar a conocer eso, ¿no? De que al final ellos son los que nos van a enseñar a nosotros. No obligarlos a que, tienes que agarrar esta textura, ¿no? Porque la tienes que agarrar y a él no le gusta. Yo escuchaba algo de que decían, pues ¿por qué obligar a tu hijo a que agarre la masa si a él no le gusta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Va a ser panadero? ¿Va a ser esto? Sí. Pues no. Entonces, No lo obligues. ¿cuál es la obligación? O bueno, ¿por qué lo quieres obligar a que agarre la masa? Sí. Pues no. ¿Cuál es la necesidad? Sí. Ese tipo de cuestiones son las que tienen que reeducar al adulto. Porque ahí es donde te das cuenta que ellos, cuando llegan a tu vida, y es que hay que decirlo como tal, y voy a leer lo siguiente. Cuando llega un hijo a tu casa y descubres que es autismo, lo primero que hay que hacer es que no es un castigo divino, el que haya llegado un peque con autismo a tu casa. No es que tú estés buscando curarlo, cueste lo que cueste, porque no es así tampoco. Y sobre todo hay que entender que no es una prueba de vida que te haya tocado un hijo con autismo. No es así. Lo que hay que entender es que es un ser humano maravilloso, es ser diferente, y esto no le impide tener ni sueños, ni vivir en esta horrenda realidad que tiene, porque quien vino al mundo, vino a ser capaz de demostrar que a pesar de donde llegó, él puede salir adelante. Y es un reto tremendo el que enfrentan todos los que se encuentran inmiscuidos dentro del espectro autista. ¿Y por qué lo hablo o por qué lo señalo de esta manera? Porque si bien es cierto, el centro termina siendo el menor o el humano con alguna de los rangos del espectro autista, está mamá, está papá, están los hermanos, están los abuelos, paternos y maternos, y están los tíos y están las tías, y después está toda la gente que se va haciendo un engrose tremendo del entorno en donde se encuentra esa persona, y se ven involucrados e inmersos. Hoy yo no concibo, lo digo y lo digo de una forma muy tajante, cuando escucho a un niño, lo que todo mundo diría, está haciendo berrinche. Cuando yo escucho a un niño en esa condición, lo último que hago es juzgarlo. Lo último que hago es, su mamá no le pone atención. Yo le daría una nalgada a ese niño para que aprendiera a no estar haciendo berrinches. Todo eso se cae de inmediato. Porque sabes perfectamente que antes de juzgar lo que le está ocurriendo a ese chiquito, viene en qué lo detonó, qué provocó, qué lo instó, algo no El lo contexto, tiene bien. observar todo. Ayudémoslo. Antes de decir que la mamá es una No pone límites. y el papá es un... Sí. Porque ahí es donde aprendes a reeducarte como adulto cuando te llega un humanito con autismo. Pienso que este texto también yo lo resumiría en diferente. Y diferente no es más, tampoco es menos. Simplemente es diferente. Y el que sea diferente no me va a llevar a culpabilizarme o aceptar, ¿no? Pues ya me tocó un hijo autista, pues ya ni modo. O es un regalo de Dios, o es un angelito. No, por supuesto que muchos papás no queremos tener un hijo autista.
pero no por eso me voy a frenar o quedarme ahí pasmado. No, tengo que actuar, tengo que entender la condición, tengo que saber cómo me voy a dirigir, tengo que saber cómo va a aprender y lo puede hacer. Por supuesto que le voy a dar las habilidades para que lo pueda realizar y muchas cosas me van a tocar a mí, pero muchas otras también a la sociedad, y es ahí donde el que visibilicemos, el que mostremos, va a poder llevar a que la sociedad entienda que no es un berrinchito cualquiera, no, puede ser una condición. Vamos a regresarnos a qué es el autismo, porque ya sabemos qué es el autismo, cuáles son los síntomas o cuáles son los focos rojos o cuáles son los primeros medios o modos de empezar a saber quién o por qué puede ser autista. Pero ya descubrimos que están todos esos síntomas, ya están esos foquitos rojos. ¿Qué hacemos? Atender. Tenemos que atender de manera específica estas peculiaridades. Si observo peculiaridades en la comunicación, puede hacer que tu hijo quizá no use el habla para comunicarse, no habla. Otro puede hablar pero utilizar solamente colales, repetir lo que escucha. Otro puede hacer oraciones, otro puede hacer ya unas frases. Otro puede tener una conversación contigo pero no entender bromas, ironía, sarcasmo, mentira piadosa. En fin, tendría que observar en qué parte del espectro se encuentra para poder atender ahí. Diseñaría yo un programa de intervención que me permita llevar a usar el habla para comunicarse, a entender la broma y la ironía para poder tener una interacción social, cómo acercarse a las personas, qué responder, si es en comportamiento y a lo mejor tiene movimientos o patrones repetitivos o restrictivos, quizá redirigirlos o entender qué lo puede ocasionar para poderme anticipar y evitar que se encadenen estas conductas. De manera específica, cada aspecto lo podemos atender, pero no de manera tan aislada, también de manera integral para poderlo atender. Pienso que eso es lo que me ayudaría a mí y también entender cómo aprende para poderlo llevar. El alumno o el chico o el joven o adulto autista no tiene problemas de aprendizaje. El problema es que no sabemos cómo enseñarles. Es ahí donde tenemos que poner especial atención. Yo soy el que tiene que transformar mi práctica para poderlo atender, no él adaptarse a una forma que es muy difícil para él aprender. ¿Quiénes son los especialistas, las personas indicadas para descubrir o dar un diagnóstico de autismo? ¿Quiénes son? Pues hay los pediatras, neurólogos, neuropediatras, y hay psicólogos. Pero justamente quiero complementar lo que dice el doctor. Para atenderlo hay muchos tipos de terapia y demás. El punto es justamente, no es pelearse que con una terapia de que esta es mejor, esta es mejor para él, o la otra, o X y Y. Más bien es justo conocer al pequeño, conocer a tu hijo, conocer como terapeuta al pequeño para ver qué es lo que le funciona, qué es con lo que se adapta más para él o qué es lo que él acepta más para trabajar. Porque repetimos, ¿no? No vamos a obligarlo a hacer algo que no, o sea, algo que él no quiere o algo con lo que él no se está sintiendo cómodo, porque entonces va a ser lo contrario, o sea, va a afectar más el quererlo obligar a llevar un tipo de terapia, cuando en realidad pues lo que le está funcionando es otra cosa, y si a él le está funcionando, pues bien, vamos a irnos por ese camino, porque justamente él lo va a ir aceptando más que estarlo forzando a hacer algo porque, yo digo que funciona más esto, ¿no? Entonces, yo pienso que el psicólogo es el profesional idóneo para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, el pediatra tendría que ser, desde mi perspectiva, el primer profesional en detectarlo, porque el papá siempre acudimos al pediatra, y de ahí viene un caminar tremendo, porque voy con el pediatra y no sé, voy con el neurólogo, el paidopsiquiatra, el psiquiatra, no sé, visito muchos profesionales para al último caer con el psicólogo y me diga que el diagnóstico fue autismo. Puede, desde mi perspectiva, hacer el diagnóstico cualquier profesional, siempre y cuando tenga varios aspectos. Uno, conocimiento, saber qué es el autismo. Otro, tener experiencia evaluando y diagnosticando, porque no solamente es aplico un ADR, A2, aplico el test y ya sé qué tiene, y ni siquiera sé qué es el autismo, ¿no? Ni siquiera sé, váyase y hágale un electroencefalograma, una tomografía. No son necesarios, eso es importante decirlo. El diagnóstico de autismo es clínico. Tengo que observar las conductas. No es una enfermedad, no voy a observar, no hay estudios específicos para esa situación. Eso es muy, muy, muy importante. Ahí es donde repetimos otra vez. Por más de que se han hecho estudios e investigaciones, no existe hoy, ni un gen detectado,
ni una, ay, no sé, se me ocurre pensar algo, ni un choque de cuerdas o de salido el disco de la columna. No existe nada fisiológico que pueda determinar el por qué o el grado de autismo que va a tener tal o cual persona. No existe, no hay manera. Y quien lo diga o lo tenga, perdón, pero pues, obvio, es una vil mentira. Otra cuestión que hemos estado viendo es que muchos se van a la parte genética. A ver, búscale atrás, ¿no? Alguien de tu familia debe haber estado medio chueco y por ahí, pues ahí le vas a encontrar. Sale, ¿y de qué nos sirve? Si lo que hoy hay es lo que está. Si quieres buscarle o rascarle allá atrás, pues ok. ¿Y eso va a solucionar lo que está aquí enfrente? Por supuesto que no. Hoy día sabemos que el 90% es algo genético y 10% se pudo deber a otros factores. Pero lo que me interesa a mí es detectarlo, diagnosticarlo y saber qué es lo que voy a trabajar para poderlo atender. Curiosa. Perdón, sí, no, adelante, quisiera adelante. interrumpir ahí. Hablamos de autismo, más no de niveles de autismo, porque a veces, ¿qué autismo tiene tu hijo? No, son las ayudas que necesita en comunicación, interacción y comportamiento. Nada más, ¿qué ayuda le voy a dar en cada una de las áreas? Y el diagnóstico tendrá que ser trastorno del espectro autista con nivel de apoyo 1, 2 o 3 en comunicación, 2 a lo mejor en comportamiento. Tengo que especificar porque desde ahí yo ya voy a saber cómo voy a intervenir, qué método voy a aplicar y entonces llevarlo a una buena calidad de vida. Y muchos de nuestros radioescuchas se han de estar preguntando, bueno, ¿y ahora por qué no estás hablando de política, no? Porque por lo regular hemos estado hablando de política en este programa y tiene un porqué. El porqué es que al fin y al cabo quienes se dedican a la política tienen ciertas medidas o soluciones en sus manos, incluyendo presupuesto. Presupuesto que tendría que estar destinado para esta causa también, no solamente para las causas que otros pelean, sino voltear a ver que las escuelas no tienen un aula, por ejemplo, bien condicionada, con todos los materiales necesarios y hasta de sobra, para personas que se encuentran dentro del espectro autista. ¿Tienen el dato más o menos de cuántos autistas hay en Toluca, por ejemplo? No hay una estadística exacta y creo que por ahí tenemos que empezar en definir, poder tener estadísticas, poder tener números para poderlos llevar allá y entonces generar recursos. Hay esfuerzos aislados. Ahora que decías de lo de McDonald's, aquí mismo en Toluca hay 2, 3 McDonald's con espacio azul, pero no se sabe. Está el Wings Army, está diferentes empresas con áreas específicas, pero eso nos alcanza como el espacio para poder decir, o los lugares en los cuales podamos como difundir. Es importante hacer esas estadísticas. Aquí te voy a hacer de una vez, así como comprometo a los políticos. A ti no te voy a comprometer, pero a ti te voy a obligar, ¿no? Aquí te voy a obligar a que vas a tener que ser más recurrente en las visitas porque estamos conscientes de que la problemática que se tiene no es por las personas que son autistas, sino del entorno que no tiene condiciones para las personas autistas. Pero sí lo hay. El problema es que muchos lo desconocemos. Y si algo está pasando dentro de quienes tenemos o estamos con personas con el espectro autista, pues es que en muchas ocasiones hasta nos volvemos egoístas. Es correcto. Escuelas para personas con autismo, ¿sabemos qué hay? ¿Cuáles? ¿Dónde están? ¿Cuántas son? ¿Qué hacen? ¿Qué ofrecen? ¿Qué le dan a la gente? Grupos de apoyo. ¿Existen grupos de apoyo? ¿Dónde están? Igual. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son parte de? ¿Y por qué no nos hemos hecho visibles? La sociedad también ha sido copartícipe de esta, ¿cómo decirlo?, apatía de promover el desconocimiento. Y ahí es donde muchos de nosotros estamos cometiendo un error. De ahí que en Cadena Azul Radio, si algo hemos estado viendo, es que tenemos que darle voz a quien no la tiene. Y la voz que nos tiene que salir tiene que ser para beneficiarlos a ellos. Y hoy voy a hablar de por qué te conocí, Luis. En Facebook encontré una publicación muy peculiar. Y yo dije, bueno, no pasa nada con la publicación. Veamos de qué se trata. Ay, caray. Yo encontré ya la vi también. Que se llama ecoautismo. ¿Qué es ecoautismo, para empezar? Ecoautismo es una asociación civil. Eco significa educación. Queremos educar sobre el autismo. Esta asociación civil tiene 2 objetivos principales. 1, somos escuela.
damos educación preescolar y primaria. Mi objetivo es llegar hasta la universidad. La Agenda 2050 es que todas las personas con discapacidad reciban educación superior. No nos queremos esperar hasta al 50. Quizá ni vamos a llegar, no lo sé, pero necesitamos asegurar los espacios para las personas autistas que quizá tengan esta condición. Tenemos que ir preparando. Hemos tenido experiencias en las escuelas, desafortunadamente, muy malas, y nuestros alumnos son aquellos que corrieron o que desistieron ir porque no les supieron enseñar, porque nada más lo recibían 2 horas en la escuela, 3 días a la semana, historias que muchos papás me entenderán. Sí. Decidimos abrir sí, lo entiendo muy bien. Y escuelas privadas, escuelas públicas, y en fin, la idea es que necesitamos que mi hijo esté contento, esté feliz, esté aprendiendo y esté conviviendo y compartiendo experiencias que tiene que experimentar a su edad. Y por otra parte somos clínica, doy detección, diagnóstico y terapias, y estas terapias son específicas. Pero adicional, pues no nos quedamos en esa parte, tenemos una situación de hacer visible la condición. Hemos desarrollado caminatas en Toluca ya por varios años, hemos diseñado congresos. 14 y 15 de febrero hicimos un congreso y por ejemplo vino el doctor Tonatiu, hablaba de políticas públicas. ¿Quién había de políticos? Nadie. Nos explicaba cómo es que la ley no se ha llegado que no me conocías, a establecer. Entonces. Exactamente. Ya tiene que no se ha logrado llegar a reglamentar en todos los estados, ¿no? Tenemos las experiencias en diferentes estados y sigue atorada esa cuestión. Vino el doctor José Luis Cuesta desde España y todo este proyecto que han estado trabajando en Burgos para la atención. Queremos que Toluca se transforme en esa situación, y Ecoautismo tiene mucho esa visión. Somos papás de una chica, de una niña con ¿Qué edad tiene tu niña? Tiene 8 años Sofi, y Sofi pues ha pasado por la misma historia. Por todos. Que sí. todos los demás niños, ¿no? Y somos su voz, porque quizá en este momento no lo puede expresar, pero también somos profesionales y sabemos lo que necesitamos hacer. Estamos en los 2 lugares, hemos trabajado en el sistema educativo, sé cómo es el sistema educativo y sé muy bien desde dentro qué es lo que tenemos que cambiar, pero también de fuera sé todo lo que criticamos, y creo que ahí es donde tenemos que trabajar en construir comunidad. Viene un congreso, vienen actividades, y entonces empezamos a ver, la caminata de autismo realizada por la asociación fulanita, no, viene otro día realizada por otro, y nosotros mismos nos separamos, no construimos comunidad. Necesitamos hacer eco, también por eso es eco del autismo, porque necesitamos unirnos. Somos pocos y de los pocos estamos separados. Necesitamos, no pero importa. Somos pocos que no nos hemos visto. Es correcto. Porque déjame decirte que cuando nosotros nos enteramos, si algo hemos provocado con la licenciada Beth, es ahora invitar a todos los que no tienen que ver con el espectro autista, pero que de alguna manera saben que existe, que tienen conocimiento de que existen personitas y que apoyan a esas personas. Entonces, yo sí algo he tratado de hacer después de que, lo voy a leer públicamente, Ecoautismo te invita a la caminata por el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Únete a este gran evento para visibilizar los derechos de las personas autistas, sus familias y las personas vinculadas a ellas. Vístete de playera azul, que hoy vengo por eso muy azul, y trae un mensaje contigo. Te esperamos, 24 de marzo, 9 de la mañana, reunión Monumento Centenario de la Independencia, conocido como el Águila de Colón. Y ahí nos vamos a concentrar para llegar en esa caminata al Parque Metropolitano Bicentenario. Es un evento familiar, es un evento gratuito, pero quiero aumentarle aquí 2 palabras. Es un evento de concientización y visibilización. Porque así como la gente que vivimos hoy en Toluca lo está teniendo, tenemos muchos municipios aledaños a Toluca. Muchos que probablemente como Metepec, tengan ciertas escuelas, ciertas organizaciones. Pero ¿qué tal si ya te hablo de Temuaya? ¿Y qué tal si te hablo de San José del Rincón? ¿Y qué tal si te hablo de Ixtlahuaca? ¿Y qué tal si me voy un poquito más arriba y nos vamos a Soyaniquilpan, Timilpan, Jilotepec? Estamos hablando de que, de que esas personas también pueden tener
a hijos con autismo, que probablemente hoy con lo que hemos estado hablando les empecemos a dar, repito, esos chispazos, esos foquitos que se tienen que encender de alerta, algo está pasando. Entonces, Doc, yo te agradezco primero que hayas venido y te voy a ceder el uso del micrófono para que nos expliques todo lo que tiene que ver con esta caminata. Vénganse, los invitamos a todos. El 2 de abril es Día Internacional de Concienciación del Autismo y los días internacionales son precisamente para eso, para visibilizar. En el caso del autismo necesitamos visibilizar al autismo, a las personas, a sus familias y a todos por sus derechos, por todas estas circunstancias que han pasado. Hay chicos, personas, jóvenes o adultos que quizás les molestan los ruidos, las concentraciones, no importa, respetémoslo, pero también podemos representarlos trayendo un cartel, una foto, podemos ser representantes. La caminata se trata de visibilizar, nos tienen que ver para que sepan que existimos, tenemos que ver. Esta situación es familiar, pueden venir en patines, en bicicleta, es un momento en el cual nos podemos unir y construir comunidad. Es muy padre cuando una familia se conoce con otra familia y sabemos que estamos pasando por las mismas circunstancias y entonces pueden construirse tribus de padres, tribus de profesionales, en fin, tenemos que visibilizar esa parte, el profesional, el papá, la persona autista, es muy importante que estemos aquí. Es un momento totalmente familiar. Tráiganse una foto, tráiganse una cartulina, en fin, vénganse de azul. No voy a decir que llevemos matracas y tambores porque muchos chicos, sí. Muchos chicos son sensibles a ello, pero sí podemos traer nuestra voz y con ello compartir la voz a ellos. Yo, cuando vi tu causa, por eso te busqué. Tu causa es mi causa. Es correcto. Yo lo he hecho desde mi trinchera, que es la política. Y te juro que les hago manita de puerco aquí a todos. Panistas, priistas, morenistas, perredistas, todos los que se han sentado en esta mesa lo han hecho público y los tengo grabados a todos, y se los digo tal cual. Ya nos grabó. Claro, porque aparte se queda en constancia de un podcast que todo mundo puede ver, que se comprometieron a estar cuidando, protegiendo la causa del autismo. Repito, muchos ni siquiera saben qué es el autismo. Y los otros que estamos inmersos en eso, nosotros mismos nos estamos dando cuenta que nos hemos limitado, constreñido muy a nuestro pesar, a nosotros, un mundo muy chiquito, cuando no es así. Somos muchos y somos más los que podemos hablar por ellos y podemos darles voz a lo que ellos están requiriendo. El autismo no se queda en una habitación, no se quita el día de mañana. Y el autismo tiene muchas vicisitudes. Yo sí hay algo con lo que no puedo, y créeme que me duele terriblemente, que cada vez que me toca estar estudiando más y más sobre el autismo, es sobre la esperanza de vida que tienen las personas con autismo. Y para mí, si hoy me dijeras, ¿qué te preocupa o qué te duele? Eso es lo que me preocupa y eso es lo que me duele. Quienes no lo saben, quienes no lo tienen en un entorno, los seres humanos hoy en México la esperanza de vida es 72 años de edad, pero ellos no tienen esa esperanza de vida. Pero nos tienen a nosotros. Y hace rato que dijiste, pues tal vez ya no vamos a vivir para el 50. No nos esperemos. No es necesario, porque si hoy empezamos a hablar por ellos, a gritar por ellos, a pedir por ellos, a hacerlos visibles a ellos, ya algo hicimos. Porque antes eran invisibles para la sociedad. Yo creo que la invitación es para todos, de colores y no colores, de partidos y no partidos, de padres con autismo, no padres con autismo. Es más, hay que invitar hasta al perro, lleven hasta sus perritos ese día a la caminata, porque la importancia de que seamos visibles no es nada más para el entorno único personal, no. Hay muchos más que hasta por pena o vergüenza tienen encerrados hasta sus propios hijos. Y les da una pena terrible que alguien les pregunte, ¿tu hijo es raro? ¿Tu hijo es diferente? Porque esos son los señalamientos sociales que de inmediato nos hacen.
Y lamentablemente sí existe eso. Están encerrados los pequeños, los tienen guardados. Y eso también es maltrato. Y eso también amerita hacer denuncias. Y eso es un delito, porque están abusando de un menor y de un menor con autismo. Yo tuve conocimiento de 2 casos donde la mamá estaba súper estresada porque su hijo era autista. Y como era una señorita socialité, pues imagínate, jamás en la vida lo iba a permitir, ¿no? Nunca lo llevó a las fiestas, nunca hacía convivencia. No. Es más, yo conocí a su hijo cuando nació y 6 años después. Y ahí es cuando te das cuenta que el problema nuevamente recae en esta sociedad. No son ellos. Ellos llegaron tal cual son. El problema es nosotros los estamos queriendo cambiar en todo momento. Y no es que se adapten ellos a donde estamos. Nosotros tenemos que adaptarnos hacia ellos. Y pues ya casi va a terminar el programa, pero me encantaría que ustedes nos den una última reflexión, porque no es la primera, los voy a estar invitando. Yo creo que si no está mi productor, si me da permiso mi productor, por lo menos hay que estar platicando con ustedes una vez al mes, es importante. Y es importante porque después vamos a ver que hasta la propia sociedad nos va a pedir temas muy específicos. Hace un tiempo estuve en un grupo con una tribu de mamás que nomás no podíamos y no sabíamos cómo hacer que nuestros hijos dejaran el pañal. Pero sí hay muchas formas y sí hay muchos métodos. Y cuando se logre el objetivo, bueno, me empodero. ¡Qué felicidad! Yo hasta hago fiesta, porque esa es la forma en que las personas que tenemos a humanitos dentro del espectro autista, nosotros nos manifestamos. Para mí, sus logros no son los míos, son 100 veces los míos, porque los multiplico y los magnifico. Él hace que mi vida tenga un sentido completamente diferente. Eso logran ellos. Y pues hay que despedirlos, aunque no querramos. Adelante, Beth. No, pues yo los invito que justamente va a haber una caminata. Si alguien se quiere involucrar, quiere conocer más, quiere apoyar el inicio, pues es esta caminata que es el 24 de marzo. Están 100% invitados, va a ser a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Entonces, pues sí, invitar a todos a que se unan, mientras más seamos mejor, para darles voz a todos ellos, a todos los pequeñitos. Y como reflexión, pues la verdad es que pues a mi vida llegó alguien muy importante y yo siempre voy a alzar la voz por él, siempre por él y por todos. Siempre voy a estar al tanto de luchar por mi pequeñito. Y pues la verdad es que lo único que quiero hacer es que más conozcan de esto, más se unan a la comunidad, que igual que sigamos viniendo aquí a alzar la voz, pero que también vengan mamás, más papás, porque muchas veces hablan desde los licenciados, especialistas y demás, pero yo siento que aprendo más de los papás. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo convivir 2 horas, 3 horas, no, claro, a convivir todo el día con él, a estar ahí día y noche, sí, claro, y sobre todo hablar como de ese lado, ¿no? De mi hijo, de mi hija. Entonces, pues también si hay papás aquí escuchando que tienen hijos autistas, también que se unan. Ese día nos podemos conocer todos, de hecho, el 24. Y pues nada, yo también quiero que usted hable. Claro que sí, Beth. Pues para ti que nos estás escuchando o viendo allá en el podcast, pues esta situación no solamente es de Beth, de Jazz o mía, es de todos. Creo que tenemos que construir comunidad, hoy hablamos del autismo, pero a final de cuentas estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de un mundo. Hablemos de autismo, hagamos importante el autismo, no solamente lo dejemos a los que nos toca. La ley de autismo surgió por una mamá de una persona autista, iluminemos por una persona autista, las asociaciones por personas o familiares de personas autistas, pero si te sumas tú, que quizá tienes otra situación, otra condición, podemos construir un
mejor mundo y podremos llevar esta situación a mejores situaciones. Hay que atender a la persona, hay que atender a los hermanos, a los papás, a los profesionales, todos somos importantes. En la medida de que lo hagamos posible, por supuesto que vamos a mejorar como sociedad. Te esperamos este 24 de marzo, en punto de las 9 empezamos a caminar, tráete las cámaras, las fotografías, todo aquello que te permita visibilizar a las personas autistas. Vente de azul, de amarillo, de morado, como quieras. Hablamos de un rompecabezas azul, hablamos de un infinito, hablamos de muchos colores, no importa. Vamos a hacer comunidad, persona autista o persona con autismo, como tú quieras. Todos somos invitados. Yo me voy a despedir con esta frase que me encontré, que la encontré de un maestro de educación física argentino, que me fascina, por cierto. Lo sigo mucho en el Instagram. ¿Eduardo? Sí, y él me encanta. Les voy a contar lo que dice aquí. Bienvenido a nuestra vida. Aquí vive una persona con autismo. Quizá nuestra hija, hijo, en algunos momentos realice movimientos raros, como aletear, girar, saltar, caminar en puntitas. Y eso puede ser continuamente. Puede que también emita sonidos o grite o aúlle o empiece quizá hasta a llorar, pero no lo está haciendo. Estas acciones las hace para autorregularse, no para molestar o no porque sea un niño malcriado. Tal vez nuestro hijo no te salude, tal vez no te mire a los ojos o ni siquiera se te acerque. No lo tomes a mal, no es una ofensa, no es una mala educación, no es una mala conducta. Simplemente es un comportamiento natural para él. Si usted considera que no se sentirá cómodo ante esto, le pedimos respetuosamente que no visite, que no se aparte, es más, que ni siquiera nos mire. Ya que demasiados desafíos enfrentamos como padres, como integrantes de este espectro a diario, como para tener que soportar todavía hostilidades de los que se están acercando por primera vez a nuestras vidas. Pero si a pesar de todo ello decides visitarnos, integrarte y ser parte, este respeto a las particularidades de nuestra hija o nuestro hijo, sepa usted que lo vamos a agradecer hoy, mañana y por todo el tiempo que tenga vida nuestro pequeño con autismo. Me encantó cuando lo leí. Sí, también me dan ganas de llorar. Sí. Literal es una realidad. Y no dice más y no dice menos. Dice lo que vivimos día a día quienes nos encontramos en el espectro autista. Y hoy le agradezco muchísimo a Cadena Azul Radio que me haya permitido tocar este tema, porque así como es importante hablar con los políticos, es importante visibilizar otros temas tan o más importantes que la propia política. Nos despedimos. Esto fue Diálogos en Cadena a través del 95.7 de FM, Cadena Azul. Yo soy Jazz. Nos escuchamos en el próximo diálogo.